las primeras clases donde donde se habla del registro, donde se habla de las primeras comunidades complejas que nosotros tenemos, pasamos a paleobotánica y ahora comenzamos con lo que llamaríamos invertebrados en general. ¿Sí? Es decir, en la clase de hoy originalmente se diría comenzamos con poríferos nidarios, pero desde hace un tiempo yo le quiero dar un carácter más general a esta clase, y más general y más contextual, digamos, y ponerlo en el sentido de la evolución temprana de los arrecifes, por la importancia ecológica, pero también evolutiva que tienen estas estructuras, estos ecosistemas, si se quiere, por el carácter, podríamos llamar fundador y guía que tienen de la evolución de las faunas marinas durante todo el Fanerozoico y de hecho desde antes. Y bueno, y por el hecho de que justamente son los poríferos y los nidarios los que tienen un protagonismo enorme, si bien no son los únicos, no son los únicos organismos que forman arrecifes, tienen un protagonismo muy, muy marcado durante los últimos 450 millones de años en la formación de estas estructuras. Ahora, obviamente, iniciamos pensando en qué es un arrecife. Yo acabo de decir que son estructuras extremadamente importantes desde un punto de vista ecológico, desde un punto de vista evolutivo. Pero, ¿qué son los arrecifes? ¿Alguien sabe qué son los arrecifes? La definición más general que se les ocurra. ¿Alguien? Un conjunto gigante de corales, digamos. Una Ajá. colonia gigante de corales. Pero no solamente los corales forman arrecifes. Entonces la generalicemos más, un poco más a la definición. ¿Qué piensan cuando piensan en un arrecife? ¿Nada? Puede que formen como un nicho para distintas especies. Uh-huh. Pero eso sería una consecuencia de un rasgo estructural, digamos. O sea, eso es un atributo ecológico, si se quiere, pero podría ser un derivado de un rasgo estructural. A ver, última oportunidad, ¿alguien más? Básicamente estructuras minerales a partir de origen biológico, digamos. Ahí vamos. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos un poco más. Entonces, básicamente la definición de arrecifes es que son estructuras carbonáticas de origen orgánico que modifican la topografía del fondo marino. ¿Sí? Esa no es una definición que ustedes van a encontrar en Wikipedia, por ejemplo, es una definición perdida en un libro sobre paleobiología. ¿Sí? Pero es bastante buena, porque justamente de eso es que se derivan toda una serie de características intrínsecas de los arrecifes. Son estructuras carbonáticas, ¿sí? Es decir, que resultan de la deposición, de deposición mineral, pero de origen orgánico. O sea que hay organismos que producen esa deposición mineral y modifican la topografía del mundo marino, del fondo marino, lo cual lleva a toda una serie de consecuencias ecológicas. Tanto el hecho de que son de origen orgánico, o sea que son diferentes grupos de organismos los que están involucrados en eso, como el hecho de que modifican la topografía del mundo marino, del fondo marino, eso nos lleva a gran parte de las características intrínsecas que nosotros tenemos con respecto a los arrecifes. Y pensemos que los arrecifes como ecosistemas, ¿sí? Están justamente entre los ecosistemas más antiguos y más diversos de la Tierra, que nosotros tenemos registros de estructuras arrecifales desde antes del inicio del Fanerozoico, ¿sí? Desde bastante antes del inicio del Fanerozoico, pero ya dentro del Fanerozoico tenemos una amplia distribución de estas estructuras y ahí ya se puede decir que son sumamente diversos, ¿sí? De hecho,
no sé si, sí, me imagino que lo saben ustedes, en la actualidad, en realidad, los arrecifes tienen una distribución areal bastante limitada en el océano. Creo que es menos del 1% de la superficie del océano. Sin embargo, albergan más del 25% de la diversidad. ¿Sí? No estoy hablando solamente de corales y esponjas, sino de peces y toda una amplia gama de organismos. ¿Sí? Es decir, que son reservorios de biodiversidad y bueno, también en algún libro dice que son los equivalentes de los bosques tropicales en el mar. Los arrecifes actuales tienen un carácter particular. De hecho, llamaron la atención, digamos, ese carácter llamó la atención ya de naturalistas de la, no sé, llamarle época clásica, desde Darwin, ¿sí? De hecho, hay una cosa que se llama la paradoja de Darwin, que tiene que ver con los arrecifes actuales. No sé si escucharon hablar de la paradoja de Darwin. ¿Escucharon hablar? No. No, profe, yo no. ¿No? ¿No? Bien. La paradoja de Darwin es justamente algo que observó Darwin y que se preguntaba cómo podía ser que al observar arrecifes coralinos, y ustedes vieron alguna vez, ¿conocen el Caribe? Digamos, ¿conocen el mar del Caribe? ¿O Sí. mar tropical? Bueno, se habrán dado cuenta que el agua es muy cristalina. ¿Sí? El agua es muy, muy cristalina. Es decir, al ser tan cristalina, eso te está dando una indicación de que hay pocos nutrientes fluyendo en ese agua, hay bajo contenido de plancton, es decir, que el agua superficial de los mares tropicales tiene bajo contenido de nutrientes. Y es ahí donde se desarrollan estas grandes barreras coralinas. Y eso le llamaba la atención a Darwin. Decía cómo podía ser que un ambiente tan productivo estuviese rodeado de aguas con tan poca cantidad de nutrientes. Bueno, lo que pasa es que justamente la dinámica de los arrecifes es súper compleja y tiene que ver justamente con la naturaleza y biología de muchos de sus componentes, con organismos filtradores, con organismos que fijan, digamos, asimilan nutrientes y después los tiran al ambiente de otra manera, los transforman y los aportan al ambiente de otra manera, etcétera, 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 con la modificación no modificación, perturbación, digamos, del fondo marino, del sustrato y la modificación en el flujo de diferentes elementos, etcétera, o sea, metabolitos, nutrientes, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Bueno, de esta manera vemos que los arrecifes son estos ambientes sumamente complejos. Y de hecho, también sabemos que, al menos desde una perspectiva fósil, tienen mucha importancia económica, ¿sí? Ya que los yacimientos fósiles asociados a estructuras coralinas constituyen también reservorios de petróleo y de gas, ¿sí? Bien. Entonces, sabemos que los arrecifes son ecosistemas muy importantes que han sido cruciales a lo largo de la historia del Paleozoico, ¿sí? Ahora, los arrecifes, como decíamos hace un rato, nosotros, claro, vamos a tener una fuerte tendencia en la actualidad a que cuando pensamos en un arrecife, pensamos en un arrecife de coral, obviamente, ¿sí? Porque nosotros en la actualidad tenemos arrecifes dominados fuertemente por corales y por un tipo particular de corales encima, ¿sí? Pero la composición de los arrecifes ha variado muchísimo, ¿sí? Muchísimo a lo largo del pasado geológico, ¿sí? Nosotros hemos tenido comunidades microbianas, hemos tenido algas, recuerden que algas es un término bastante heterogéneo, y hemos tenido metazoos inmiscuidos, involucrados en la construcción de arrecifes. Y como les digo, la naturaleza misma de los arrecifes ha variado mucho. Si nosotros comparamos, por ejemplo, arrecifes del Paleozoico y arrecifes post-Paleozoico, ya metiéndonos exclusivamente en el Fanerozoico, ¿sí? O mejor lo extendamos un poco más. Este cuadro que ustedes ven acá es un cuadro de, llamémosle, incumbencia de diferentes formadores de arrecifes a lo largo del tiempo, ¿sí? Fíjense, acá es el inicio del Fanerozoico, es decir, del león de los últimos 540 millones de años, que se inicia con la era paleozoica y con su primer periodo, que es el cámbrico, ¿verdad? Pero todos ustedes ya saben eso porque ya se saben al dedillo
la Carta Cronoestratigráfica Internacional, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Sí, bien, excelente, bien. Bueno, si nosotros hacemos una división entre tiempos precámbricos y postcámbricos, si se quiere, fíjense, antes del cámbrico, obviamente estas son incumbencias principales. Los principales formadores de arrecifes eran comunidades microbiales, ¿sí? Después de eso es que tenemos la incumbencia de otros más, aunque la influencia de comunidades microbiales no es que se termina, sino que se modera, excepto en determinados momentos, ¿sí? Entonces, si nosotros comparamos entonces la naturaleza de los arrecifes precámbricos con la de los arrecifes fanerozoicos, su naturaleza es muy distinta, no solamente en composición taxonómica, en otros aspectos. Y a su vez, si nosotros comparamos la naturaleza de los arrecifes paleozoicos con aquellos que son post-paleozoicos, es decir, del Mesozoico y del Cenozoico, su naturaleza también va a ser bastante distinta, ¿sí? Bastante distinta. Entre otras cosas, muchos aspectos ecológicos que son propios de los arrecifes actuales, como la fotosimbiosis, hay mucha simbiosis con estos organismos que ustedes deben conocer, que son las zooxantelas, y otros aspectos relacionados. Bueno, en el Paleozoico eso no estaba tan establecido, ¿sí? No estaba tan establecido. Otra cosa, parece evidente que en el Paleozoico la bioerosión no estaba tan marcada, y la litificación era mucho más rápida en el caso de los arrecifes paleozoicos, ¿sí? Eso ligado a determinadas características de composición taxonómica y a que todavía había una, ¿cómo le puedo decir? Una acción marcada de determinados organismos como comunidades microbiales y otros que producen una fuerte litificación. De hecho, eso hace que la distribución a lo largo de la columna de agua y a lo largo de los ambientes marinos que nosotros tenemos entre el Paleozoico y post-Paleozoico sea bastante diferente. En los arrecifes paleozoicos nosotros tenemos muchos organismos que produjeron arrecifes en zonas someras, en zonas de aguas someras, ¿sí? Y que tenían baja capacidad de cementación. Cosa que en la actualidad no ocurre. Si nosotros pensamos en las barreras de coral, ¿sí? La mayoría se dan en aguas bastante turbulentas, ¿sí? De hecho, las barreras de coral se llaman así barreras porque producen una barrera del oleaje y es donde se absorbe la mayor parte de la energía del mismo. Y es porque los arrecifes actuales tienen un componente dominante de formas que tienen una fuerte capacidad de cementación. Y estos ambientes de aguas someras, así cercanos a la costa y todo, ya han bajado enormemente, ya no tienen estas cuestiones tan arrecifales, sino que ya, digamos, tenemos la preeminencia de organismos infaunales ahí. Y eso se relaciona con algo que, sobre todo, que se inicia en el Mesozoico, que pasa en el Mesozoico, que es la revolución marina del Mesozoico. ¿Sí? La revolución marina del Mesozoico, que entre otras cosas trae un aumento enorme de la predación, ¿sí? De determinados tipos de predación. Pero eso es otra historia. Eso tiene que ver con, digamos, la evolución macroecológica del Fanerozoico, pero nosotros no nos vamos a meter ahora en eso. En todo caso, sí quiero que se queden con la idea de que justamente la naturaleza de los arrecifes ha cambiado enormemente a lo largo del tiempo, pero no solamente en cuanto a la distribución global, que necesariamente tiene que haber cambiado porque han cambiado la distribución de las líneas costeras, ¿sí? Y la distribución de las plataformas marinas ha variado enormemente, no solamente en cuanto a su distribución global, sino también en cuanto a la naturaleza y sobre todo a las demandas tróficas de sus integrantes. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna duda? No, ¿No? profe. Bueno. Los arrecifes, los primeros arrecifes no estaban dominados por metazoos, eso yo ya se los acabo de decir. Pero los arrecifes dominados por metazoos son justamente en los que podríamos poner la acentuación, podremos acentuar esa, digamos, naturaleza de impulsores de la evolución, ¿sí?
Y los primeros arrecifes de metazoos se conocen desde el mero inicio del Fanerozoico. De hecho, tenemos algunos de los primeros registros de arrecifes en el Cámbrico temprano. Algunos de los más famosos están asociados a formaciones geológicas acá en el río Aldan, en la zona de Siberia, ¿sí? En Eurasia. Bueno, y esos primeros arrecifes estaban conformados sobre todo por todavía una fuerte influencia microbial, pero sobre todo por una diversidad de organismos que se conocen como arqueociatos y que vamos a ver dentro de un rato. ¿Sí? Que vamos a ver dentro de un rato donde se conocen. Les adelanto que los arqueociatos, muchos de ustedes ya deben haber escuchado hablar de ellos, pero los arqueociatos, digamos, son poríferos. Básicamente son poríferos. Bueno, durante mucho tiempo se los tuvo como posibles poríferos, en algún momento fueron un filum separado, pero actualmente la mayoría de los trabajos que ustedes encuentran van a decir directamente que son poríferos. Son un tipo muy particular de poríferos, pero son poríferos. ¿Sí? Ahora, como yo les decía también, la incumbencia, ¿sí?, de los diferentes organismos, que ya nos metamos directamente en el Fanerozoico, entonces hablemos de arrecifes dominados por metazoos. Incluso en ese momento, la incumbencia, o si se quiere llamar el protagonismo, ¿sí?, de los diferentes organismos que fueron formadores de arrecifes, varió mucho a lo largo del tiempo. ¿Sí? Varió mucho a lo largo del tiempo. Y en la mayoría de los casos, los cambios de protagonismo que se dieron a lo largo de la historia de los arrecifes estuvieron marcadas por extinciones masivas, que son estas explosiones que estamos viendo acá. ¿Sí? Estas explosiones que estamos viendo acá. Nosotros sabemos, no sé si sabían ustedes, pero hay 5 grandes extinciones masivas registradas a lo largo del Fanerozoico. Hay muchas otras que son menores en cuanto a intensidad y menores en cuanto a alcance geográfico y taxonómico. Pero hay 5 extinciones masivas que se consideran las más grandes de la historia del Fanerozoico. Son la del Ordovícico, la del final del Devónico, la del Pérmico, la del fines del Triásico y la del fines del Cretácico. ¿Sí? La del Pérmico es la más grandota, la del Triásico la más débil y la del Cretácico la más famosa. ¿Sí? Ahora, esos cambios de incumbencia han marcado, digamos, la evolución de las faunas marinas a lo largo del tiempo y de hecho se pueden trazar patrones evolutivos muy marcados. Algunos de ustedes están familiarizados ya porque lo vieron en otra materia que se dicta, este gráfico que está acá, que es un gráfico muy famoso y es el de las faunas, es un gráfico de faunas marinas y también es denominado faunas evolutivas de Sepkoski, que se denominan así por un paleontólogo norteamericano muy célebre que fue el que se encargó de, bueno, observar y ordenar estos patrones. ¿Sí? Y como yo les digo, la sucesión de esta fauna se vio marcada por extinciones masivas, que afectaron al grueso de la diversidad marina, pero particularmente a los arrecifes y a las comunidades asociadas a esos arrecifes de coral. Además, está el hecho de que el impacto que tuvieron estas extinciones masivas, nosotros las podríamos notar sobre todo en el Paleozoico. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Se acuerdan que hace un rato les decía yo que la naturaleza de los arrecifes paleozoicos y de los postpaleozoicos era distinta en grandes aspectos, y particularmente en esta distribución que tenían con respecto a la plataforma somera, o si eran un poquito más de aguas más turbulentas, etc.? Bueno, justamente las extinciones masivas, es difícil trazar un patrón general en algunos casos, pero si hay algo que se sabe es que se ensañaron particularmente en las plataformas carbonáticas, ¿sí? De tal manera que afectaron bastante a la naturaleza y composición de estos arrecifes paleozoicos, ¿sí? Y de hecho, justamente las extinciones masivas que más afectaron los arrecifes a nivel global fueron las del Devónico y las del Pérmico, ¿sí? Las del Devónico y las del Pérmico. Puede estar pasando un ferrobrero o algo así, no sé si lo escuchan. Pero, bueno. No, batería vieja, compran. Si alguien está interesado, está pasando por acá, por Barrio El Comoyo. Bueno,
Les decía entonces que justamente la extinción masiva del Devónico y la extinción masiva del Pérmico son algunas de las que más afectaron la distribución de los arrecifes a nivel global y que en definitiva la del Pérmico terminaría marcando un cambio de ecosistemas. Es uno de los grados más amplios en los que puede afectar una extinción y termina cambiando ya hasta la actualidad la naturaleza de los arrecifes. Si bien la del Devónico no se queda atrás, ¿no? Si bien la del Devónico no se queda atrás. Justamente si nos detenemos un poquito a hablar sobre la extinción masiva del Devónico tardío, del Devónico tardío, no del Devónico carbonífero, porque esta es una de las pocas extinciones que no coincide justamente con el fin de un periodo, ¿sí? La extinción del Devónico es particularmente llamativa para los biólogos marinos que estudian arrecifes, ¿sí? O los paleontólogos que estudian arrecifes. Justamente porque cuando, de la mano de diferentes grupos que ya vamos a ver dentro de un rato, cuando nosotros llegamos al Devónico, nos encontramos con arrecifes ya sumamente maduros a nivel macroevolutivo. Y de hecho se considera que los arrecifes del Devónico están entre los más extensos de la historia del Fanerozoico. ¿Sí? Están entre los más extensos de la historia del Fanerozoico. No hablemos tanto de diversidad, porque eso sería hacer trampa de diversidad. ¿Sí? Porque ya hemos visto que la curva de diversidad aumenta hasta nuestros días, entonces sería tramposo decir eso. Pero sí de distribución areal. A nivel de distribución areal, los arrecifes del Devónico están se consideran los más extensos de la historia del Devónico. En esos arrecifes del Devónico había dos grandes protagonistas, de los cuales ya vamos a hablar en un rato, que eran corales tabulata, ¿sí? Que son corales antozoos, pero muy distintos de los que dominan en la actualidad, ¿sí? Y unos grupos de esponjas que tienen un hábito que se denomina estromatopóido, que lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? De la mano de estos dos grupos es que tenemos estos arrecifes muy amplios de distribución global, ¿sí? Ahora, la extinción masiva del Devónico tardío se ensaña particularmente con estos arrecifes de coral, y de hecho los corales tabulata y los poríferos de hábito de estromatopórido, a los cuales no había con qué darle hacia la mitad del Paleozoico, son severamente afectados, y por ejemplo en el caso de los tabulatas, si bien no se extinguen, no vuelven a recuperar su papel preponderante por el resto de su historia evolutiva, que son un par de millones de años más, ¿sí? No vuelven a recuperar el momento de esplendor de ese momento hacia el Devónico tardío. De hecho, otras comunidades asociadas a las comunidades arrecifales, como diferentes grupos de braquiópodos, tampoco recuperarían su predominancia. El Devónico se considera la edad dorada de los braquiópodos. Y de hecho, si vemos, ese término colectivo que podríamos usar para decir los arrecifes paleozoicos, quedan severamente disminuidos por el resto de la era paleozoica. Si nosotros lo comparamos con lo que pasa con lo del Silúrico y sobre todo con el Devónico. Es decir, que la extinción del Devónico tardío es un golpe muy fuerte para lo que nosotros podríamos denominar los arrecifes del Devónico, los arrecifes paleozoicos, perdón. ¿Sí? Bueno, si queremos hacer una analogía electoral actual, después de las PASO vino las elecciones legislativas para los arrecifes del Paleozoico, que serían la gran extinción pérmica, en este caso. ¿Sí? La gran extinción pérmica es lo que le da el golpe de gracia a toda una naturaleza ecológica de estos arrecifes paleozoicos. Y si lo ponemos en términos absolutos, la gran extinción pérmica es la crisis más severa, ustedes saben, de la historia de la vida, donde tenemos más de un 60% de las familias marinas y terrestres que se extinguen. Y fíjense qué es lo que pasa con los arrecifes. Los arrecifes desaparecen del registro. Fíjense, los arrecifes desaparecen del registro. Fíjense en este cuadro que nosotros tenemos acá, ¿sí? Esto es un cuadro general de faunas marinas bentónicas. Fíjense el cuello de botella que tenemos acá.
y una recuperación lenta y gradual. Esto es un cuadro para tetrápodos terrestres. Fíjense que acá tenemos un cuello de botella anterior, porque no sé si sabían, pero la gran extinción pérmica tiene dos pulsos. El primero es malo, el segundo es catastrófico. Y fíjense que las faunas marinas terrestres también tienen severo cuello de botella, ahí donde se desarrolla esta fauna, que es la fauna de Electrosaurus, muy interesante desde el punto de vista ecológico y evolutivo también. Pero fíjense lo que son las faunas de arrecifes. Chao, adiós. No tenemos más fauna de arrecifes. Bueno, no tenemos más fauna de arrecifes hasta 10 millones de años después. Es decir, es tan severa la extinción pérmica que tenemos el final de un ecosistema, digamos, mejor dicho, el final de una forma de construir un ecosistema, que no volvería a aparecer sino hasta 10 millones de años después del fin del Pérmico, y que cuando aparece, aparecería de forma distinta, aparecería con nuevos protagonistas y nuevas formas de formarse y nuevas distribuciones, ¿sí? Así que eso es para que calibremos la incidencia que tuvieron estas extinciones masivas. Como les digo, son 5 grandes y en cada una marcó un cambio, marcó algún tipo de cambio en la composición taxonómica o en la composición de las comunidades que tenían esos arrecifes. Pero son particularmente la extinción masiva del Devónico tardío y la extinción masiva del Permo-Triásico los que producen los efectos más visibles y más duraderos sobre la evolución de los arrecifes a nivel global. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? ¿Están durmiendo? No, no, no. ¿No es divertido escuchar hablar sobre mortandad? ¿No? Está interesante, interesante. Bien. Está bueno. Así es como empezamos con... Perdón, Dani, me parece que Víctor Barros quería decir algo, A ver. o se escuchaba muy bajito. ¿Víctor? No, la pregunta es, vio los estromatolitos, ¿qué será? ¿Se lo puede decir que han sido como los primeros? Ay, ¿sabes que no te escucho? De los estromatolitos, ¿qué se puede decir que han sido como los primeros o no? A decir, Mira, si te escuché bien, lo que me estás preguntando es si se puede decir que los estromatolitos fueron los primeros formadores. ¿Eso me estás preguntando? claro, como si tienen algo que ver con... Bien. En primer lugar, hagamos una salvedad así a los Sheldon Cooper. Técnicamente estaría mal decir que los estromatolitos eran los primeros formadores porque los estromatolitos no son organismos, simplemente son estructuras bioconstructivas. Podríamos decir, si es que los primeros formadores de estromatolitos, si que lo queremos ver así, fueron los primeros que terminaron formando arrecifes. Sí. Planteado de otra manera sería que sí, efectivamente las comunidades microbiales se considera que fueron los primeros organismos o los primeros conjuntos de organismos que estuvieron asociados a la formación de arrecifes. ¿Sí? O sea, sí, los estromatolitos, o si lo ponemos de otra manera, los estromatolitos efectivamente estuvieron asociados, estas estructuras bioconstructivas estuvieron asociadas a la formación de arrecifes, fueron a la formación de los primeros arrecifes. ¿Sí? ¿Había otra parte de tu pregunta? No, eso no. Bueno, Gracias. sí, de una. Y de hecho, mirá, buenísimo que me hayas preguntado porque me acabo de acordar de un detalle que les iba a mencionar. Es llamativo justamente que en el contexto de estas grandes extinciones masivas, ¿sí? Luego de que se dieron estas explosiones, las comunidades microbiales retomaron de manera transitoria su papel como grandes formadores de arrecifes. Particularmente luego de la extinción pérmica. Particularmente luego de la extinción pérmica, las comunidades microbiales readquirieron su papel de formadores de arrecifes. ¿Sí? Que era muy grande anterior al Cenozoico. De ahí se derivan toda una serie de rasgos ecológicos y saben que también tafonómicos. Pero
luego de las extinciones masivas retomaron ahí nomás ese carácter formador para ser nuevamente opacados, digamos así, por las comunidades metazoos, porque ya los metazoos tenían toda una serie de armas para establecerse como los principales formadores, sobre todo después de la extinción férmica. ¿Sí? Bien. Entonces, como les decía, vamos a ir de lleno a los poríferos. No hace falta que se los presente, pero ustedes saben, los poríferos son este grupo monofilético de metazoos que está principalmente caracterizado por la presencia de este tipo particular de células, que son los cuanocitos o las células cuanoflageladas. Si bien hay diferentes criterios de clasificación que pueden variar de un texto a otro dependiendo de su antigüedad o de su criterio, en la mayor parte de las clasificaciones actuales nosotros tenemos que es la forma del hábito y la composición del esqueleto los caracteres más importantes para la clasificación de los mismos, y ustedes saben que el hábito de las esponjas sobre todo se divide en este tipo de crecimiento asconoide, ciconoide y leuconoide, siendo el leuconoide al menos estructuralmente el más complejo. ¿Sí? Vamos hasta ahí, ¿verdad? Sí. Hizo una descarga ahí que me reventó el oído. Bien. Ahora, el registro fósil de porífera es un poquito controvertido. Si nosotros tenemos que ponerlo en términos absolutos, podemos decir que el Phyllum porífera, los poríferos, se conocen desde antes del Fanerozoico. ¿Sí? O sea, se conocen desde la parte alta de los tiempos precámbricos, desde el neoproterozoico tardío. Y más precisamente desde el Ediacárico, que es el último periodo, ¿sí? Anterior al inicio del León Fanerozoico. Bueno, pero aquello que se toma como los primeros poríferos tiene sus problemas. Fíjense, este organismo que está acá se llama Paleophragmodictia y fue descrito, creo que en la década del 90. En la década del 90 fue descrito. Y cuando lo describieron, ahí nomás lo metieron dentro de su propia familia y dijeron que eran esponjas hexactinélidas. ¿Sí? Dijeron que eran esponjas hexactinélidas. Este es un organismo que está asociado a la fauna de Ediacara, más precisamente, o mejor dicho, sobre todo, a una de las tres grandes asociaciones. Hay tres grandes asociaciones ediacáricas. Una se llama Avalon, después está White Sea, y la última es la asociación NAMA, que es la que es evolutivamente más compleja. Paleophragmodictia tiene especies muy asociadas, por ejemplo, al ensamble White Sea. Como les digo, inicialmente fue descrita como una esponja hexactinélida. Ahora, ¿cuál es la cosa? Digo que no hay muchas razones para decir que no es una esponja hexactinélida. De hecho, si ustedes se fijan en esta reconstrucción, son difíciles de encontrar. En esta reconstrucción de Paleophragmodictia, bueno, a mí me parecía más una medusa, mirario, pero bueno. La razón por la cual originalmente se los metió como una esponja hexactinélida es porque estos radios que se ven acá, ¿sí? Son más obvios en otros fósiles. Estos radios que se ven acá, se los interpretaba como un retículo asociado a rasgos esqueletarios que son típicos de hexactinélidas. Además, hay otros fósiles donde se ve claramente la presencia de un ósculo, ¿sí? De ahí que se diga que serán poríferos. Sin embargo, hay trabajos. Bueno, en 2000, como les digo, la primera Paleophragmodictia que se describió es Paleophragmodictia reticulata, que es de la década del 90. En 2007 se describió otra especie que es Spinosa, no me acordaba, ahí está Paleophragmodictia spinosa, que la describen en 2007, ¿sí? Y ya desde 2007 son un grupo de investigadores rusos lo que está con esto. Desde 2007 es como que ya no dicen directamente que son hexactinélidas, ¿sí? Dicen que originalmente se les describió como hexactinélida, pero se guardan bien de dar sus afinidades. De hecho, hablan de que son organismos bilaterales, dicen que Paleophragmodictia es bilateral. Fíjense
que esta reconstrucción apunta más a una organización radial, pero dicen que el paleofragmento en realidad es bilateral y que no tiene una asociación segura, no tiene una afinidad segura con nada. De hecho, si ustedes se van a una página que es muy buena, que yo se la recomiendo, que se llama Fossil Works, ¿sí? Porque da ahí las afinidades, la posición sistemática al toque de diferentes grupos de fósiles, y ustedes se fijan cuál es el pariente. Hay una solapa que dice pariente más cercano, ustedes ponen Paleofragmentia y esa solapa va a decir ninguno, no tienen ningún pariente cercano conocido, ¿sí? Entonces, Paleofragmentia, como les decía, si bien durante mucho tiempo se tomó como una esponja hexactinélida, como que se ha caído esa idea en los últimos años. Hay unas tesis escritas en ruso que están buenísimas al respecto. En serio, están escritas en ruso, o sea que no tengo la menor idea de lo que dicen. Pero por suerte hay unas publicaciones, ¿sí? Hay unas publicaciones donde ya los tipos se guardan muy bien en decir que Paleofragmentia sea una hexactinélida. Entonces, es como que decir, pero se cayó entonces. No, porque hay otros registros que serían más seguros. Y de hecho, en 2014, estos investigadores chinos sacan información sobre la presencia de gémulas que ellos dicen, sin duda, estos son de poríferos, ¿sí? Pero tienen evidencias dentro de estas gémulas de espículas silíceas y otras cosas, entonces se vuelve a decir que estos serían los registros más antiguos de este tipo de esponjas, bueno, para todo el mundo, ¿sí? En definitiva, el registro del porífero entonces vuelve a ser con seguridad anterior al Fanerozoico. Los primeros registros de esponjas, sea de lo que sea, los primeros registros de esponjas se toman desde el Neoproterozoico tardío, asociados a comunidades ediacáricas. ¿Sí? Asociados a comunidades ediacáricas. ¿Vamos hasta ahí? ¿Hola? ¿Vamos? Sí, profe. Bueno. La clasificación de las esponjas, nosotros vamos a ver tres grandes clases. Por un lado, porque están implicadas en los primeros registros, pero por otro lado, por su hábito particular. Tenemos las desmospongias, las calcáreas y las hexactinélidas. ¿Sí? Sí, hexactinélidas. Las desmospongias se conocen específicamente, en este caso, desde el Cámbrico hasta la actualidad. ¿Sí? Nosotros sabemos que tienen este hábito leuconoide con fibra de espongina, espículas silíceas, por lo general no hexactinas, y algunas carecen de espículas y fibras incluso. ¿Sí? Bueno, los ejes de las espículas tienen una distribución de ángulos particulares, entre 60 y 120. Ustedes ya saben que esas características yo tenderé a no repetírselas, a menos que sea estrictamente necesario, porque ustedes ya lo vieron, ¿sí? Ustedes ya lo vieron en materias anteriores de las carreras que cursan, ¿sí? Lo importante que nosotros podemos decir acerca de la clase de desmospongia es que incluye formas estromatopóridas, ¿sí? Si ustedes ven textos más viejos, ustedes van a ver estromatoporoidea o estromatopórida como una categoría taxonómica, ¿sí? Sin embargo, hay otros textos, y que yo los prefiero, que a estromatopórido lo toman como un hábito de crecimiento particular. Y para mí es más fácil entenderlo de esa manera, ¿sí? O sea, estromatopórido es un tipo de crecimiento, en realidad, asociado a determinados grupos de esponjas, que ya vamos a ver cómo es ese tipo de crecimiento. Y es importante tenerlo en cuenta como algo independiente, porque está relacionado a una característica de los arrecifes que tienen que ver con su éxito, que no se las mencioné todavía porque quería que veamos primero esto de lo que es el hábito estromatopórido, que ya lo vemos en un rato. El otro grupo de esponjas que nos interesa a nosotros es de la clase calcárea. La clase calcárea también se conoce desde el Cámbrico hasta la actualidad. Bueno, son, como su nombre lo indica, son estas esponjas con espículas calcáreas, bueno, de calcita, pero también de aragonita. Bueno, tienen las espículas de diferentes tipos, no nos interesa tanto. Acá tenemos mayor variedad de hábitos, tenemos asconoides, ciconoides, leuconoides, y
importante destacar, también incluye, al igual que las desmospongias, también se incluyen acá formas estromatopóides. ¿Sí? Ya es polifilético ese hábito, el estromatopóide. Y hay que no me gusten cuando lo toman como una categoría taxonómica. Y finalmente tenemos las hexactinelidas, que las incluimos como las clases de interés justamente porque son aquellas que se conocerían desde el neoproterozoico tardío hasta la actualidad. Tenemos espículas silíceas, triaxonas y hexactinas, justamente lo que les da el nombre. ¿Saben cuál es la diferencia entre una triaxona y una hexactina? Sí lo saben, ¿verdad? Lo deben haber visto. Las puntas, A ver. la disposición de las puntas, cuántos extremos tiene, digamos, cuántas puntas presenta. Claro que justamente una triaxona puede ser triactina porque va a tener 3 puntas, o hexactina que tiene 6. Depende de cómo se relacionan entre sí los ejes. ¿Sí? O se cruzan o se unen por un extremo. A eso te referís, ¿verdad? ¿Hola? Sí, eso es. Ah, perfecto. No, pero te lo preguntaba en serio porque capaz que me ibas a agregar algún otro dato. Buenísimo, perfecto. Y estas por lo general presentan organización leuconoide. En el práctico, bueno, no siempre se lo incluye, pero tenemos este registro, que es una roca que tiene algunas espículas dispersas, que está asignado con duda a este género Protospongia y que es del Cámbrico medio de acá de Argentina. ¿Sí? Bien. Ahora yo les decía de los estromatopódidos. ¿Sí? Como yo les decía, en algunos textos lo van a ver como categoría taxonómica, pero yo prefiero enseñarlo como hábito. Es un tipo de crecimiento que tendrán algunas esponjas. ¿Y por qué es importante destacarlo? Son esponjas coloniales, es un tipo de hábito asociado a esponjas coloniales que está representado en diferentes grupos de porífera y que presentan un tipo particular de estructura y sobre todo, es importante destacarlo, presentan crecimiento modular. ¿Sí? Presentan crecimiento modular. ¿Qué es el crecimiento modular? Es un tipo de crecimiento. El crecimiento modular típico, ¿saben dónde se da? En plantas. Es un tipo de crecimiento donde hay un módulo estructural que se repite de manera jerárquica. Bueno, puede ser, o se repite seriado también, o se puede repetir de manera jerárquica. ¿Entendieron eso? En algunos casos incluso hasta fractal. ¿Entienden eso? Lo de fractal sí, pero sí creo que se entiende bien. Claro, es una unidad estructural que se va repitiendo. Bueno, supongamos, nosotros tenemos un cuadradito básico y de ese cuadradito básico se va a dividir en subcuadraditos y así. Pero, claro, sí, infinitamente, digo. Exactamente, pero siempre vamos a tener un cuadradito como estructura modular básica. Bueno, la estructura modular, ¿por qué en este momento en que empezamos a hablar del hábito estromatopórido lo mencionamos? Porque la estructura modular, para muchos investigadores, está en la raíz del éxito de los arrecifes, ¿sí? Como ecosistemas. La adquisición del hábito modular no es exclusivo del grupo, para nada. Los estromatopóridos tienen hábito modular, pero otros grupos de poríferos, que ya vamos a ver que no tienen hábito estromatopórido, pero que sí son muy calcáreos y formadores de arrecifes, también tienen hábito modular. Acaba de ingresar alguien. ¿Sí? Grupos de corales también tienen hábito modular. Y eso habría estado en la raíz del éxito de las comunidades arrecifales. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, el hábito modular se asocia con un rápido crecimiento, con una rápida regeneración, con una aptitud para adquirir gran tamaño corporal, entre comillas, gran tamaño corporal, siendo que solamente una parte es la que alberga la parte viva, pero el resto del organismo, digamos, es gigantesco, y con una tasa reproductiva muy alta, ¿sí? Muy, muy alta. Es decir que el crecimiento modular fue llamémosle, una aptitud ecológica que se adquirió independientemente en diferentes grupos de organismos y que habría estado en la raíz del éxito ecológico, estructural y evolutivo
de las comunidades arrecifales. El hábito modular en los arrecifes anteriores al advenimiento de los metazoos no se observaba, ¿sí? No se observaba, y de hecho, si ustedes se ponen a ver las novedades evolutivas que van apareciendo, digamos, vayamos antes del Faranozoico, y si ustedes se ponen a ver las novedades evolutivas que aparecen a lo largo de las sucesiones ediacáricas, es muy loco, porque van apareciendo cosas que ustedes dicen, bueno, pero esto está ampliamente distribuido ahora, es algo muy básico, como la capacidad de fijarme en el sustrato, pero claro, en ese momento aparecían por primera vez. ¿Bien? La capacidad de fijarme en el sustrato, el hábito gregario, la estratificación, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y una de las novedades evolutivas que se pueden rastrear en algunos de los representantes de las comunidades ediacáricas es justamente el hábito modular, pero siempre de manera muy tímida, ¿sí? Hay una forma de las comunidades ediacáricas que se llama namapoikia, ¿sí? Que es una de las primeras en adquirir el hábito modular, que sería sumamente importante para las comunidades marinas en los posteriores 500 millones de años, ¿sí? Bien, entonces, el hábito estromatopórido, entre otras cosas, se caracteriza por este crecimiento modular, que es sumamente importante para los organismos formadores de arrecifes. ¿Está claro ahí? Ahí tenemos una pregunta en el chat, Dani. A ver. Sí, de una, no en todos, pero de una, ya lo vamos a ver. Y es muy loco eso también porque tiene indicios claros, o sea, son, por un lado, indicios claros de crecimiento y por el otro lado son evidencias indirectas de ciclos astronómicos, incluso. Vamos a ver. Bien. Bueno, los esponjas con hábito estromatopórido son importantes también porque fueron importantes formadores de arrecifes sobre todo durante el Paleozoico y particularmente dentro del Paleozoico en el Silúrico y en el Devónico. Durante el Mesozoico también tenemos estromatopóridos, pero no son tan importantes, ¿sí? El auge de las esponjas con hábito estromatopórido se da sobre todo en el Silúrico y en el Devónico, ¿sí? Si bien con la extinción del final del Devónico, esa importancia podría decirse que llega a su fin, ¿sí? Ahora, ¿cómo es el hábito estromatopórido? El hábito estromatopórido está asociado con esqueletos calcáreos, ¿sí? Es decir, es un esqueleto calcáreo que colectivamente se denomina cenostio, ¿sí? Y que presenta esta sucesión de láminas horizontales. Fíjense, esto que parece un estromatolito no es un estromatolito, ¿sí? Es una esponja estromatopórida. Tiene esta sucesión de láminas horizontales, como si fuese una lasaña más o menos, y tiene estas columnas verticales. Y típicamente en la capa más superficial tenemos el desarrollo de estas estructuras, que se denominan mamelones, y que tienen estos surquitos, ¿sí? Que forman esta especie de estrella, que justamente se denominan astrorrisa, y que están asociadas al hábito exhalante, al sistema exhalante, ¿sí? Y bueno, después también, obviamente, vamos a tener estos ósculos dispersos en diferentes lugares de la estructura, ¿sí? Bueno, ustedes saben por la distribución taxonómica, ahora que vimos del hábito estromatopórido, que estaba en las desmospongias, que estaba en las calcáreas, o sea, hay grupos donde se encuentran espículas silíceas que va a ser específicamente las que van a estar asociadas a las desmospongias, ¿sí? Si bien tienen esta gran preeminencia en las comunidades arrecifales del Silúrico y del Devónico, en América del Sur no tenemos un registro demasiado extenso de esponjas estromatopóridas y tenemos algunos registros solamente para Argentina y para Venezuela solamente, ¿sí? Ahora, entonces, dentro de lo que serían los arrecifes paleozoicos, las esponjas estromatopóridas son algunos de los principales actores en el Silúrico y en el Devónico. Pero antes de eso tendremos otro actor en los arrecifes paleozoicos, y que son los arqueociatos. ¿Sí?
como yo les decía, los arqueoceatos actualmente, la mayoría de los trabajos ustedes lo van a ver como parte del filum porífera. En algunos casos como inserte series, directamente. Otros casos, en otros casos como una clase dentro del filum porífera. La cosa es que hasta hace unos años incluso se lo ponía como un filum separado. De hecho, cuando yo cursé Paleozoología 1, como se llamaba en ese momento, nos lo daban como un filum separado y nos decían que era el único filum que se había extinto hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque los arqueoceatos tienen de distribución exclusivamente cámbrica. ¿Sí? Exclusivamente cámbrica. Ahora, básicamente la estructura de los arqueoceatos es esta que ustedes están viendo acá o acá, que se denomina cono dentro de cono. O sea, tengo un cono más externo de paredes perforadas y un cono más interno de paredes perforadas también, separados entre sí por un espacio denominado intervalo y unidos por septos radiales. ¿Sí? Septos radiales que no llegan a rellenar la cavidad como pasaría en los septos de un coral. ¿Sí? Ahora, los septos son perforados también, pero también tenemos unas placas horizontales en las cuales se dividen en dos tipos. Las que están perforadas se denominan tábulas, las que no están perforadas se denominan disepigmentos. Es decir, hasta este punto tenemos varios rasgos en común con corales, así que tengan cuidado, mucho cuidado con confundirse. ¿Sí? Otra estructura típica que tenemos es la corona basal, porque, bueno, vuelvo a decir que todos los arqueoceatos eran organismos sésiles. ¿Sí? Ahora, los arqueoceatos, durante su tiempo de existencia, dominaron los ambientes marinos someros. Estamos hablando de entre 20 y 30 metros de profundidad. Dominaron los ambientes marinos someros, usualmente en paleolatitudes tropicales. ¿Sí? Recuerden que la franja tropical actual no siempre fue la misma. En paleolatitudes tropicales y casi siempre, no casi siempre, siempre asociados a comunidades formadoras de estromatolitos, ¿sí? Pero también en su momento de existencia siempre siendo parte principal de asociaciones arrecifales. Es decir, los arqueoceata formaban arrecifes y, como se le había adelantado hace un rato cuando hablábamos al principio, son parte importante de las primeras asociaciones arrecifales formadas por metazoos. ¿Sí? Si bien esta es la estructura básica de los arqueoceatos, ¿sí? Esta es la estructura básica del cono dentro del cono, puede haber cierta complejidad estructural. Por ejemplo, acá estamos viendo un arqueoceto típico, pero ramificado. Y fíjense, ahí se ve claramente lo que les llamaba de la organización, lo que les decía de la organización modular, ¿sí? Donde se repite ese esquema. Se va repitiendo jerárquicamente ese esquema. Pero también tenemos otros, estos que están acá, y estos que están acá también son arqueoceatos, que tienen cierta complejidad estructural, ¿sí? Los arqueoceatos dominan la producción de arrecifes, sobre todo en el Cámbrico temprano. Y de la mano de los arqueoceatos hacia el Cámbrico medio, los arrecifes ya tienen distribución global, ¿sí? Ya tienen distribución global. Si bien, cuando ya hacia el fin del Cámbrico medio, los arqueoceatos, que eran cosmopolitas, prácticamente cosmopolitas desde ese tiempo, ya están restringidos solamente a algunas comunidades que se han registrado en Australia, en Siberia, sí, en Siberia y en Eurasia, o sea, en toda la parte de Eurasia, ¿sí? Bueno, no sé si les mencioné que son exclusivamente marinos, creo que ya les dije que son exclusivamente marinos, que son de mares relativamente someros y que acá también tenemos este crecimiento modular, si bien es muy distinto del de otros grupos de poríferos estomatopóridos, que son los estomatopóridos, perdón. ¿Sí? Fíjense, esta es una asociación fósil de arqueoceatos. Fíjense, la mayoría representan un corte transversal donde se ve la muralla interna, que es el cono interno, la muralla externa, o el cono externo, y los septos radiales que los unen, pero que no llegan al centro de la cavidad central. ¿Sí? No llegan a rellenar la cavidad central. ¿Sí? Este es el fósil que nosotros, bueno, este que está acá a la izquierda es el fósil que se suele mostrar en el práctico,
que es un arqueociato indeterminado procedente del Cámbrico de América del Norte. Y estos son unos fosilitos que nos solemos mostrar. Fíjense que ahí sería un corte longitudinal. No sé si alcanzan a ver ahí y ahí, sobre todo, y acá también. ¿Sí? Es un corte longitudinal donde eso sería la muralla externa y eso la interna. ¿Sí? ¿Lo ven? Bien, así me gusta la sinceridad. No. Si me decían, sí, lo veo perfectamente, y a veces son mentirosos, no te digo nada. Pero bueno, con mucha imaginación se ve más o menos. Como les digo, no es un corte transversal aquí, no es un corte transversal como aquí, sino que es un corte longitudinal. O sea, es un corte en este sentido. ¿Sí? Entonces, el conito dentro del conito, ahí estaría cortado. ¿Sí? Si ustedes piensan que ese es un fósil feo, se equivocan, porque hay otro en la cajita donde están los arqueociatos que es más feo todavía. ¿Sí? Así que quédense con este, donde ustedes ven ese corte ahí que está pulido, donde ven la muralla interna, la muralla externa, y cuando lo tengan en la mano el fósil van a poder ver los septos radiales, e incluso si se ponen quisquillosos, van a poder ver ciertas perforaciones dentro de los septos. ¿Sí? Sí, en ese sí se nota bien. Perfecto. Si nosotros nos ponemos a ver la participación general de los diferentes grupos de poríferos a lo largo del Fanerozoico en la formación de arrecifes, desde el vamos hay que decir una cosa. En mayor o menor medida, las esponjas siempre han sido participantes en la formación de arrecifes desde el mero inicio de la historia evolutiva de las comunidades arrecifadas. ¿Sí? Pero principalmente en el Paleozoico y en el Mesozoico. Si bien desde el Jurásico nomás, no hace falta llegar hasta el final del Mesozoico, desde el Jurásico nomás, ya tenían una fuerte competencia, que son un grupo que lo vamos a ver dentro de un rato, y desde entonces no han dominado. No, o sea, nunca tuvieron una preeminencia demasiado grande en la formación de arrecifes. ¿Sí? Ahora, si bien no siempre han sido protagonistas, hay que decir una cosa. Las esponjas, no necesariamente, ni siquiera las estromatopóridas ni los arqueociatos, las esponjas como tales, tienen un papel secundario muy importante. ¿Sí? Tienen un papel secundario muy importante porque favorecen la precipitación de carbonatos y aportan materiales esqueletales, ¿sí?, a la estructura general del arrecife. Es decir, que si bien ni siquiera siendo protagonistas, e incluso las esponjas que no tienen un hábito modular calcáreo, como las estromatopóridas, también tienen un papel secundario, pero importante en la formación de la estructura misma de las comunidades arrecifales. ¿Sí? Bien. Ahora, como les digo, si vemos la tendencia general y considerando los arqueociatas como poríferos, los arrecifes de esponja están representados ya desde el Cámbrico. ¿Sí? Aunque recuerden que esos arrecifes de arqueociatos del Cámbrico todavía tenían un componente microbial muy, muy fuerte. ¿Sí? Ahora, a partir del Ordovícico, nosotros ya tenemos que las esponjas con esqueletos silíceos, con elementos esqueletales silíceos, ya pasan a tener un papel más predominantes, y ya posteriormente, recuerden que durante el silúrico y el devónico entra el hábito estromatopórido, las esponjas estromatopóridas, y ahí tienen una fuerte preeminencia, tienen un fuerte protagonismo en la formación de arrecifes, durante el silúrico y durante el devónico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegamos a la extinción, fíjense, cuando llegamos a la extinción del devónico tardío, eso las revienta a las esponjas estromatopóridas, que durante el resto del Paleozoico casi no tienen incumbencia en la formación de arrecifes, pero que tienen un segundo aire durante el Mesozoico. ¿Sí? Si bien no tan fuerte como el anterior, tienen un segundo aire durante el Mesozoico. Sin embargo, durante el Mesozoico aparecen los colares escleractínidos, que empiezan a dominar las comunidades arrecifales, de tal manera que ya durante el Cenozoico el protagonismo de los poríferos en la formación de arrecifes va disminuyendo gradualmente. ¿Sí? Es decir, recapitulando, los poríferos están
desde el mero inicio de la formación de arrecifes. Tienen un protagonismo muy fuerte en el Paleozoico de la mano del hábito estromatopórido, en el Silúrico y en el Devónico. Sin embargo, esos grupos estromatopóridos se ven fuertemente afectados por la extinción del Devónico. Tienen un segundo aire en el Mesozoico, pero no tan fuerte como el primero, y ya desde la segunda mitad del Mesozoico y en el Cenozoico, al estar en competencia con corales escleractinios sobre todo, no recuperan su protagonismo y de hecho va disminuyendo su incumbencia en la formación de arrecifes. Ahora, eso sí, siempre fueron formadores secundarios muy importantes. ¿Está claro hasta acá? Sí, sí. Bien, en cuanto a su importancia estratigráfica, los poríferos no la tienen tanta. No es muy marcada la importancia estratigráfica. Sí, podemos mencionar, como quizás ya se hayan dado cuenta, de que como los arqueociatas están restringidos al Cámbrico, muchas veces se lo toma a algunos grupos, no a todos, como marcadores de algunos pisos del Cámbrico, particularmente el Cámbrico temprano. ¿Sí? Y así pasamos a los nidarios. Aguántame un segundo, me estoy quedando sin saliva. Bueno, nuevamente no hace falta que se los presente. Los nidarios son este filum muy importante de metazoos mayormente marinos. Actualmente tenemos unas 11.000 especies y que de manera característica tienen estos diferentes tipos de simetría, pero principalmente radial. ¿Sí? Ahora, acá sí nos podríamos detener bastante. Los poríferos como filum se conocen desde el Ediacárico o Ediacarano, como se quiera traducir. Creo que prefiero Ediacarano. Bueno, no importa. El Ediacárico o Ediacarano desde entonces se conocen en registros de nidarios, y si bien son más seguros o tienen mejor registro, digamos, que los poríferos, hay un par de controversias. Por ejemplo, estas impresiones que tenemos acá en algún momento se tomaron, o sea, se tomaron y se toman en algunos casos como evidencias de organismos medusoides. Sin embargo, también hay muchos investigadores que piensan que en realidad esto está mal interpretado y que se trataría de impresiones de los discos basales de organismos rangeomorfos. Esto ya se lo debe haber mencionado el profesor Pablo Ortiz cuando ustedes vieron la parte de las comunidades ediacáricas. ¿Sí? O sea, lo que dicen muchos investigadores, no, esto está mal interpretado, no son impresiones medusoides, sino que son impresiones del disco basal, del disco de edificación de estos organismos en forma de fronde. Por ejemplo, es el género Charniodiscus, que tiene asociados estas impresiones. Ahora, hay otros organismos que en mayor o menor medida sí tienen una afinidad más clara con nidarios. Empecemos primero con uno que se cayó del trono. Perdón. Este que está acá es Mausonítex, que en muchos trabajos ustedes lo van a encontrar como que se trata de una medusa, ¿sí? De una impresión de organismos medusoides. Pero últimamente ha sido bastante cuestionado, ¿sí? Bastante cuestionado. Mausonítex sin duda está asociado a comunidades ediacáricas. La cosa es que actualmente no está tan claro de que sea una medusa. Hay algunos incluso que piensan que se trata de una traza fósil, ¿sí? Que es un conjunto de bichos que producían una perturbación en el sustrato que producía esta forma, ¿sí? Hay trazas equivalentes a lo largo del Fanerozoico y que incluso se están produciendo en la actualidad. Pero bueno, en el caso de Mausonítex no es tan claro, pero quédense con eso. Digamos, el hecho de que sea un organismo medusoide ha sido muy cuestionado en la actualidad, hasta la actualidad. Pero otros sí son claramente, tienen una afinidad nidaria más clara, como estos dos que son muy interesantes. Claudina y Napacalatus, ¿sí? ¿Se acuerdan que hace un rato les decía que en las comunidades ediacáricas iban a aparecer estas novedades evolutivas que eran tan básicas para organismos posteriores, pero que tenían que aparecer en algún momento? Bueno, justamente Claudina es uno de los más interesantes. Es uno de los primeros organismos que tienen biomineralización extendida. La biomineralización, fíjense,
este atributo que sería tan importante para comunidades posteriores, incluso para todos los formadores de arrecifes, ¿sí? La tenemos extendida por primera vez en forma como Claudina, ¿sí? Que tenía esta estructura de conitos dentro de conitos. En Claudina también tenemos algunos de los primeros evidencias de depredación que justamente no están en este fósil, ¿sí? Hasta cierto punto se podía hablar de cierto hábito modular. Y otra cosa a destacar de Claudina es que tiene distribución cosmopolita y está restringido a determinados pisos del Ediacárico. De esta manera, tiene amplia distribución geográfica y tiene distribución temporal restringida. Por lo tanto, es un... ¿Alguien? Fósil guía. Perfecto. De hecho, Claudina, en algunos textos ustedes lo van a ver mencionados como el fósil guía más antiguo de todos, ¿sí? Porque es del Ediacárico, o el Ediacarán. Entonces es el fósil guía más antiguo de todos. Entonces, por un lado, Claudina. Y por el otro lado, lo tenemos a Namacalatus, ¿sí? Namacalatus, como su nombre le indica, está asociado es parte de la asociación Nama, esta que yo le decía que es la evolutivamente más avanzada de los ensambles ediacáricos. Y Namacalatus, bueno, entre otras cosas, la novedad evolutiva que tiene Namacalatus es que es uno de los primeros organismos con evidencias de gregarismo, ¿sí? Hay fósiles que están llenos de Namacalatus, o sea, inclusiones de sedimentos que están llenos de Namacalatus en posición de vida, ¿sí? Ahora, en ambos casos, como le digo, está casi universalmente aceptado que son nidarios. Lo que sí se dice es que no serían parte del Crown Group Nidaria, sino que serían parte del Stem Group Nidaria, ¿sí? Lo cual tiene unas implicancias taxonómicas particulares que, bueno, no nos vamos a detener demasiado acá. Y acá hago una pregunta que suelo hacer, siempre tengo que hacer. ¿Sabe la diferencia entre un Stem Group y un Crown Group, verdad? Uno era los que incluían a los fósiles y otros a las especies actuales vivientes. No necesariamente, porque ambos pueden incluir fósiles, ¿sí? En el caso del Crown Group es el grupo monofilético que incluye al ancestro común más cercano de las formas vivientes y a todos sus descendientes, que pueden ser fósiles, pueden ser exclusivamente fósiles. Es decir, no sé si me estás mirando, bueno, me están mirando, dentro de un grupo monofilético, nosotros vamos a tener el ancestro común de las formas fósiles, pero también puede haber ramas que sean truncas, que no lleguen hasta la actualidad, pero que van a estar dentro, van a compartir el ancestro común con las formas actuales, y por tanto también se van a considerar como parte del Crown Group, ¿sí? Y el Stem Group sí serían exclusivamente fósiles, el conjunto de formas fósiles que están más relacionados al Crown Group que con cualquier otro grupo, ¿sí? ¿Está claro hasta acá? Sí. Bien, entonces, estos serían parte del Stem Group Nidaria. Esto se relaciona con algunas cuestiones del hábito y con, bueno, el hecho de la diploblastía, etcétera, etcétera. Tienen implicancias genéticas y taxonómicas medio profundas. Pero bueno, sepan que el registro de Nidaria se inicia de manera un poquito más segura, un poquito más variada y evolutivamente más fuerte con las comunidades ediacáricas, ¿sí? Bueno, nosotros, ¿qué vamos a ver del Phylum Nidaria? Fíjense de diverso que es el Phylum Nidaria. Pero nosotros nos vamos a centrar sobre todo en dos clases. En la clase Anthozoa y en la clase Conulata. La clase Conulata es un poquito más controvertida. Los conularios, también llamados así, ya vamos a ver que son organismos que serían Incertecedis Nidaria. ¿Y por qué digo que es más jodido verlo como clase? Porque algunos no lo ponen como una clase separada, sino que lo ponen dentro de Scyphozoa, ¿sí? Pero bueno, ya lo vamos a ver dentro de un rato. Ahora nos centremos en la clase Anthozoa. Y dentro de la clase Anthozoa nosotros vamos a ver dos grandes grupos muy importantes, los Rugosa y los Tabulata, y después vamos a ver otro grupo, que ya su importancia se mantiene en la actualidad, que es el de los hexacorales, ¿sí? Punto muy bien. Bueno, tanto los Rugosa y los Tabulata como los hexacorales se incluyen dentro del grupo de los Anthozoa, al igual
que en el caso de los nidarios en general no hace falta que se los presente, pero ustedes saben, son estos nidarios que están representados exclusivamente por el estado pólipo en la parte adulta, digamos, que presentan la cavidad gástrica dividida por estos septos, que son los duros, o los mesenterios, que son los blandos. Pueden presentar diferentes tipos de simetría relacionadas mayormente con el hábito radial, y bueno, que son marinos y pueden ser coloniales o solitarios. ¿Sí? Los Anthozoa, por este modo de vida que tienen, fijo el sustrato, por este tipo de crecimiento que tienen y por sus características excretarias, particularmente el desarrollo de septos, siempre han tenido preeminencia en la formación de arrecifes. Pero esos han sido diferentes grupos de Anthozoa los que han tenido preeminencia en la formación de arrecifes. Y por eso nosotros primero vemos los que han sido parte de los arrecifes paleozoicos, que son los Rugosa y los Tabulata, y después los que fueron parte de los arrecifes post-paleozoicos, es decir, del Mesozoico y del Cenozoico, que son los Scleractinia. ¿Sí? Empezamos con los Rugosa, que son también conocidos como tetracorallia. ¿Sí? Los corales rugosas se conocen desde el Ordovícico y llegan hasta el fin del Pérmico. Se conocen desde el Ordovícico medio y llegan hasta el fin del Pérmico. Pueden ser solitarios o coloniales, tienen un excreto calcáreo que se denomina colectivamente polipito. Y la cosa es que presentan una disposición bilateral de septos, ¿sí? En este esqueleto, en la forma en la que se organiza este esqueleto calcificado, pero la cosa, predominan esos septos, predominan esos septos. Discúlpenme un segundo, por favor. Ahí está. Perdón, pero tenía que atender ahí, que estaba ahí esperando información. Bueno. No me acuerdo qué estaba diciendo. Los septos. Tienen sobre todo un desarrollo muy fuerte de septos, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando los septos en algún momento del ciclo de formación, los septos dejan de formarse. Y es en ese momento donde se forma una estructura horizontal que se denomina tábula. Es decir, que tenemos septos y tenemos tábulas. A su vez, hay toda una serie de estructuras marginales. Fíjense, lo que está acá es un corte transversal. Hay toda una serie de estructuras transversales más pequeñas que se denominan disepimento. ¿Sí? El conjunto de tábulas se denomina tabulario en el esqueleto. Y el conjunto de disepimentos se denomina disepimentario. A su vez, a diferencia de lo que pasaba con los septos radiales de los arqueociatos, en este caso los septos radiales llegan hasta el centro, donde forman lo que se denomina la columela. ¿Sí? Hay algunos casos excepcionales donde pueden tener una especie de opérculo, como en este género que se llama calciola. ¿Sí? Pero esta es la disposición típica de los rugosa. Como había preguntado hace un rato uno de sus compañeros, justamente hay una cosa muy particular con esto, y es que la formación de los septos se ha identificado que responden a ciclos tanto anuales como mensuales e incluso diarios. ¿Sí? Incluso diarios. Hay una interrupciones de deposición durante las cuales se producen subtábulas, digamos, que responden en algunos casos a un patrón diario. ¿Sí? Incluso se pueden identificar patrones diarios, semanales, mensuales y anuales. ¿Sí? Y hay una cosa interesante que se deriva de eso. Y es que analizando, fíjense, analizando algunos grupos paleozoicos, algunos representantes de rugosa del paleozoico, son todos paleozoicos, han identificado, por ejemplo, que tienen patrones diarios de los cuales caben 400 dentro de un patrón anual. O sea, eso me estaba indicando que en el momento de depositación, en la primera, estos son del Devónico, por ejemplo, este es del Devónico,
más precisamente en el momento de deposición de estos esqueletos, el año tenía 400 días. ¿Sí? Actualmente tiene 365, lo cual implica que la rotación de la Tierra se está desacelerando. ¿Sí? La rotación de la Tierra se está desacelerando. ¿Se preguntaron alguna vez qué pasaría si la Tierra dejase de girar? Hay un par de vendidas de humo grandes, pero también hay algunos videos interesantes que ustedes pueden encontrar en YouTube que se pueden jugar con esa idea. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien quiere hablar. Un lado se congelaría en oscuro y el otro herviría, digamos, y quedaría como una zona de un atardecer constante que ahí sería habitable, creo yo. Pero la cosa es que esa zona, está bueno que lo menciones, la zona esa de atardecer o de amanecer, como lo quieras ver, constante, Claro. depende de donde se haya detenido, estaría sometida a unas condiciones medio problemáticas, porque tendrías una amplitud térmica enorme entre ambos hemisferios, si se quiere, ¿entendés? Entonces, Claro, medio además problemático. no habría ciclo de viento, no sé, cambiaría las mareas. Sería No creo que todo sea una cosa. habitable el planeta. Por eso les digo, es una idea nada más, ¿no? Es una idea como para jugar con la imaginación. Y como les digo, hay unas vendidas de humo medio grandes en YouTube, así que tengan cuidado, tengan criterio, pero hay otros videos interesantes, ¿sí? La cosa es que la Tierra se está desacelerando. La rotación de la Tierra se está desacelerando. Por eso es que antes, como giraba más rápido, cabían más días dentro de un año, 400 días en el Devónico. Fíjense qué interesante. ¿Sí? Ahora, nosotros en práctico les mostramos tres ejemplos, muy buenos de corales rugosa. Dos corresponden a este género que es Litostrotion, ¿sí? Y uno es este que es Paleosmilia. En Litostrotion ustedes van a ver un montón de estructuras. Van a ver el tabulario, que lo pueden ver acá en esta zona. Van a ver cortes longitudinales de la columela. E incluso hay una parte donde se podía distinguir algo que parecía el bicipimentario, ¿sí? En la muestra que se llamaba una muestra rosa de Litostrotion. En el otro se ven claramente los septos primarios, secundarios, la columela, todo. ¿Sí? Y en Paleosmilia van a ver sobre todo los septos primarios y secundarios. Sobre todo eso. ¿Sí? Bien. Como yo les dije, los rugosa se registran desde el ordovícico hasta el pérmico. Pero su primera gran diversificación se da en el silúrico. ¿Sí? Ahora, cuando pasamos del silúrico al devónico, los rugosas ya son grandes formadores de arrecifes. ¿Sí? Grandes formadores de arrecifes. Siempre un poquito detrás de los tabulatos, pero son grandes formadores de arrecifes. ¿Sí? Ahora, tienen una segunda radiación en el devónico, sabe Dios que hubiese pasado, porque es abruptamente interrumpida por la extinción masiva del devónico tardío. ¿Sí? Nosotros en América del Sur tenemos asociaciones de unos cuantos géneros de corales rugosa, entre ellos algunos de los más típicos son este que es Safrentis y este que es Donsdaleia. ¿Sí? Bien. El otro gran grupo de antozoos formadores de arrecifes del Paleozoico son los tabulata. ¿Sí? Entonces tenemos los rugosa y ahora los tabulata. Los tabulata tienen un biocrón un poquito más largo, van del Cámbrico hasta el Pérmico. ¿Sí? Y la organización es un poco distinta. Nosotros tenemos desarrollo de septos, pero sobre todo tenemos gran desarrollo de tábulas, de ahí el nombre del grupo. ¿Sí? Y tenemos, como les digo, bueno, tenemos cierta variedad de organización. Hay formas que son más erectas, otras que son más masivas, hay algunos que son medio planos y otros que tienen esta típica disposición que se llama de empalizada, porque tenemos cada uno de los coralitos, es como un empalizado, o sea, como un muro de palos, ¿sí? Y lo tenemos acá. Este es un ejemplo que ustedes ven en práctico, que es Alicites del ordovícico, donde tenemos el coral propiamente dicho, ustedes van a tener eso que va a ser una fila de hormigas ahí, lo que está en medio es el sedimento. Si a nosotros, a esta muestra de Alicites, le sacamos el relleno sedimentario, se va a ver como acá, como este que es otro género, que es
favosites. ¿Sí? Justamente, bueno, si bien este alicites es del oroícico, las formas como alicites y favosites dominaron las asociaciones sobre todo del silúrico, ¿sí? Sobre todo del silúrico. Ahora, el orden tabulata durante el silúrico, pero sobre todo durante el devónico, son justamente estos importantes formadores de arrecifes que yo les vengo diciendo, ¿sí? Que les vengo diciendo. Junto con los rugosa y sobre todo junto con las esponjas estromatopódidas. De ahí viene la extinción del devónico tardío y disminuye en importancia. En el caso de los tabulata, en el carbonífero todavía se siguen manteniendo dentro de todo importantes, pero van disminuyendo paulatinamente, ¿sí? Hasta que nosotros, cuando llegamos al pérmico, los tabulatas ya estaban fuertemente disminuidos. O sea, tenían una diversidad que venía ya en fuerte declinación. Y entonces ya sobreviene la extinción del pérmico, del Permio Triásico, y de ahí se extinguen completamente, tanto los rugosa como los tabulata, ¿sí? Desaparecen completamente. ¿Y ahí quién vendría? ¿Sí? Ahí, cuando nosotros pasamos del Pérmico al Triásico, aparece una subclase que es la subclase hexacoralia, ¿sí? Estos llegan hasta la actualidad, ¿sí? Y tenemos este orden que es el escleractínida, también conocido como madreporarios, que se conocen desde el Triásico medio hasta la actualidad, ¿sí? Y que desde entonces hasta la actualidad dominan la formación de arrecifes. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? ¿Sí? Les había dicho, cuando nosotros se da la gran extinción pérmica, los arrecifes, y podríamos decir los arrecifes paleozoicos, desaparecen completamente del registro. Y las comunidades arrecifales aparecen recién 10 millones de años después, justamente hacia el Triásico medio, de la mano de otros grupos, en este caso de los escleractínidos. Desde entonces hasta la actualidad, los escleractínidos han dominado la formación de arrecifes, han dominado las comunidades arrecifales, ¿sí? Y recuerden, además, que yo les había dicho que el carácter, en cierta medida el carácter de los arrecifes post-paleozoicos es distinto al de los arrecifes paleozoicos, en gran medida asociado al hecho de que los madreporarios tienen una gran capacidad de anclaje no solamente basal, sino periférico. Esto los hace particularmente aptos para la formación de arrecifes, ¿sí? En cuanto a la estructura del esqueleto, ustedes saben que tenemos esta fuerte formación de septos calcáreos. Tenemos, no tenemos formación de tábulas en este caso, pero sí tenemos, eventualmente podemos tener un disciplimentario. ¿Se acuerdan de estas estructuras marginales? Además tenemos una concavidad en el extremo que es forma de cáliz donde se asienta el coralito, ¿sí? Recuerden, no solamente una capacidad de fijación basal, sino también periférica, lo cual lo hace ideal para formar estructuras carbonáticas que modifican la topografía marina, en otras formas, para, dicho de otra manera, para formar arrecifes. Los primeros registros de madreporarios son del Triásico medio y hacia, ahí nomás, hacia el Triásico tardío, ya tienen su primera diversificación y experimentan después una en el Jurásico. Ahí es donde empiezan a entrar en competencia con el segundo aire de las esponjas estromatopóridas y las desplazan completamente, digamos, no la dejan crecer como en el Paleozoico, ¿sí? Cuando llegamos al fin del Mesozoico, recuerden que ahí tenemos una nueva extinción masiva, la última extinción masiva considerada de las 5 grandes, que es la famosa extinción del límite KT o KP, como se quiera decir, que es donde se extinguen los dinosaurios no avianos. Bueno, esa gran extinción les afecta un poco a los corales escleractínidos, pero desde entonces no hace más que crecer la incumbencia y la importancia de los escleractínidos como formadores de arrecifes hasta la actualidad, donde, ya vamos a hablar de eso en un rato, estamos mal con los arrecifes, bastante mal. Bien. En América del Sur nosotros tenemos asociaciones de corales escleractínidos, ¿sí?
tenemos estos géneros como Astrocoenia, Opelismilia, Montelibaltia, Tecosmilis, Oculina, etcétera, 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 de los cuales nosotros en práctico podemos ver Montelibaltia, que es esto que parece un taponcito, ¿sí? Lo van a ver tanto suelto como incluido ahí en la matriz sedimentaria. ¿Sí? Bien. Y finalmente llegamos a estos organismos que son los conulatas, que yo les había adelantado que los conulata, esa clasificación que yo les mostré es del Camacho, Camacho y Longobuco en realidad, el libro este que se llama Invertebrados Fósiles, que es el que tomamos de cabecera para la parte de invertebrados acá en Palio. Ahí está puesto como una clase, si bien eso no es universal, hay otros que a los conulata los ponen como dentro de los Escifozoa, y eso tiene una razón también. ¿Sí? Los conulatas son estos organismos que tienen un biocrón que va desde, fíjense qué interesante el biocrón que tienen, va desde el Cámbrico hasta el Triásico tardío. ¿Sí? Es decir, hay varios grupos de organismos con los que pasa lo mismo, creo que ya se lo había mencionado, son uno de los grupos de organismos que sobreviven a la extinción pérmica, pero sobreviven para extinguirse solo un poco más allá de la extinción pérmica. Bueno, un poco más allá en términos geológicos, fíjense que dice Triásico tardío, y es relativo eso. Pero dentro de todo eso es lo que se conoce como un fenómeno macroevolutivo que se conoce como dead clade walking, o sea, es un juego de palabras con una expresión que tienen los yankees que es dead man walking. Dead man walking no hace referencia a zombies, sino hace referencia a cómo se les decía a los que estaban condenados a muerte. Vieron que a los yankees les encanta chorar criminales. Bueno, creo que es el único país del hemisferio occidental donde todavía se acepta la pena de muerte, creo. Bueno, es un término asociado justamente a los que están condenados a muerte. Entonces, por eso, estos sobreviven a una extinción masiva, entonces se extinguen ahí nomás, pero se extinguen ahí nomás, entonces se usa ese término dead clade walking, o sea, clado muerto andante. ¿Sí? ¿Qué? O sea, sobreviven a las extinciones masivas, pero se mueren en el Triásico tardío de forma penosa, digamos. Sí, bueno, pero sobreviven, tienen la medallita de que Claro, sobreviven. bueno, Anda a sobrevivir mueren una de forma extinción penosa. masiva. A varias. Anda a sobrevivir una extinción masiva vos y después hablamos. ¿Cuántas copas tenés vos? Sí, es el equivalente de cuántas copas tenés vos. Sobreviviste a una extinción masiva y después hablamos. No hablemos mal de los pobres conularios que tienen esa medallita. Bueno, los conularios, bueno, no son muy diversos, pero son unas 400 especies, fíjense. Y como les decía, bueno, hasta hoy se debate su asignación taxonómica. Los vieron como clase, pero yo les dije también como parte de Escifozoa. ¿Y por qué? Entre otras razones. Hay algunos, típicamente los conularios tienen simetría tetrámera, ¿sí? Pero se han encontrado algunos casos, probablemente, no sé llamarles patológicos, pero poco comunes, de algunos individuos de simetría pentámera, ¿sí? Esos cambios de simetría se han observado en muchos casos en medusas, en Escifozoa, y esa es una de las razones más indirectas por las cuales se los ha incluido dentro de los Escifozoa, ¿sí? Si bien, ya vamos a volver sobre eso, pero los conulata tienen, evidentemente tienen un hábito así tipo pólipo, un hábito sésil, fijo al sustrato y por tanto bentónico, ¿sí? La estructura de los conularios es muy típica, fíjense. Como yo le digo, típicamente tienen esta estructura de simetría tetrámera, es decir, de 4 cámaras, más o menos planas, donde nosotros tenemos estas estructuras transversales que se denominan costillas, y tenemos una línea media que surca esas caras y una línea entre las caras. La línea que está sobre la cara es la línea facial, y la que está entre las caras se denomina interfacial, aunque a esta que es interfacial también muchas veces se le denomina surco marginal.
De un lado tenemos un lápice, que muchas veces se los encuentra con estructuras asociadas a fijación, y del otro lado tenemos la apertura, donde tenemos los dobleces aperturales, que son extensiones triangulares de cada una de las caras, ¿sí? De manera que se cierran de esa manera. O sea, tiene una estructura que uno lo ve y parece casi artificial, la de los conulatas. La estructura del esqueleto es muy particular, también tienen esta composición quitinofosfática, ¿sí? El hábito de los conularios, bueno, se han propuesto diferentes hábitos, pero mayormente bentónico y fijo al sustrato, ¿sí? En algunos casos se ha encontrado tanto que los conularios pueden fijarse a otros organismos, como que hay una serie de organismos fijos a la pared de los conularios. También se han encontrado casos en los cuales los conularios se han fijado entre sí, formando una especie de flor, digamos, que los que estudian conularios le denominan clústeres, ¿sí? Bien. Pero mayormente, como les digo, mayormente se acepta que eran estos organismos que venían como pólipos, con estas estructuras de fijación al sustrato por el ápice, y que si bien la estructura blanda de los conularios no está clara para nada, no hay fósiles claros acerca de cómo habría sido la parte blanda de los mismos. Esta es una reconstrucción hipotética y, bueno, se piensa que los dobleces aperturares habían servido para proteger a la zona blanda de alguna perturbación, o sea que esto se hubiese retraído sobre el cono, ¿sí? Y se hubiesen cerrado los dobleces aperturares. Otras cosas que se han encontrado son algunos conularios que tienen esta punta roma, ¿sí? Que está cerrado por un tejido que se denomina diafragma, ¿sí? En esos casos no habrían estado fijados al sustrato. En algún momento se pensó que este era otro tipo de hábito de vida de los conularios, que no estaban fijados al sustrato y que estaban de esa manera, ¿sí? Que estaban quizá apoyados sobre el sustrato y en lugar de tener un ápice tenían el diafragma. Sin embargo, hay muchos trabajos que han tratado el tema de los conularios que tienen diafragma y se han dado cuenta de que muchos de los conularios que tienen diafragma están asociados a fases de aguas turbulentas. Entonces, y que muy probablemente el diafragma haya sido en realidad un tejido de cicatrización, es decir, que habían sido conularios que vivían muy felices anclados al sustrato, pero de pronto vino una turbulencia asociada a una tormenta, muy probablemente, y los cortó de ahí y después esa parte cicatrizó, ¿sí? De todas formas, como yo les digo, hay muy pocos indicios morfológicos sobre las partes blandas de los conularios, así que eso es todo más o menos hipotético, ¿sí? En práctico, ustedes van a ver esta especie que es Conularia quichua, ¿sí? Donde se ven bastante bien tanto la simetría tetrámera, ¿sí? Como las caras, las costillas, las líneas faciales, los surcos marginales o líneas interfaciales, e incluso hay una cosita ahí, esa parte la ven de ahí, que se podría interpretar como parte de un doblez apertural, ¿sí? Hay otro más chiquitito ahí, pero donde la mayor parte de estas estructuras que yo les mencioné se ven bastante bien. Fíjense que este viene del Devónico de Jujuy, ¿sí? Ahora, hay otros registros, hay ciertos registros de conulata para Argentina. Nosotros tenemos para, más o menos, los registros tienen un rango que va desde el ordovícico hasta el pérmico. En el NOA, en Jujuy y en Salta tenemos registro del ordovícico, silúrico y devónico, más o menos, ¿sí? Para San Juan ya tenemos registros para el carbonífero y para la zona de Chubut ya tenemos registro para el pérmico, ¿sí? Ya que, bueno, más o menos tenemos un registro bueno de conulata, si bien faltan esos sobrevivientes del Triásico, ¿sí? Bueno, como yo les había dicho, bueno, en un principio, en cuanto a estratigrafía, los arrecifes, mejor dicho, los organismos que forman arrecifes, sí suelen tener cierta importancia en la actividad estratigráfica y también para zonaciones. Imagínense que tienen baja dispersión porque son sésiles,
y tienen gran cantidad de formas endémicas. Entonces sí sirven como para determinadas biozonaciones, los organismos formadores, los diferentes organismos que vimos formadores de arrecifes. Y en la actualidad, bueno, yo les decía, vieron los corales escleractíneos, son importantes formadores de arrecifes hasta la actualidad. Bueno, en la actualidad tenemos un problema grave, no sé si ustedes sabían, y es que los arrecifes se están extinguiendo, las comunidades arrecifales se están extinguiendo. De hecho, creo que uno de los más comprometidos son los del sudeste asiático. ¿Sí? Los arrecifes del sudeste asiático, específicamente los relacionados a los corales, los arrecifes del sudeste asiático están muy comprometidos. Mucho de eso se relaciona con la actividad económica humana. No solamente con la contaminación, con los combustibles fósiles, con los plásticos que se están tirando al océano y todo lo demás, sino con, ¿saben con qué? Con la actividad turística. Con la actividad turística está afectando mucho a las comunidades arrecifales. Así que si alguno de ustedes estaba planeando o tuvo unas vacaciones idílicas ahí por el Caribe, por el sudeste asiático, e hizo snorkel y anduvo por ahí, o buceo y anduvo por ahí, siéntase mal, ¿sí? Siéntase muy mal. Porque yo lo digo. Re mal se van a sentir. Bien. Bueno. No, pero es un problema complicado. Ustedes saben por la importancia ecológica que tienen los arrecifes. Y bueno, que nos habla del grado de deterioro que están teniendo los ecosistemas a nivel global. ¿Y qué pasará cuando se vayan a la miércoles los arrecifes? Muy probablemente pase lo que pasó después de cada una de las extinciones masivas que se dieron a lo largo del Paleozoico. ¿Se acuerdan que les mencioné hace un rato? Después de cada una de esas extinciones masivas, nosotros tuvimos una vuelta de preeminencia de actividad microbial como formadora de arrecifes. De hecho, hace un tiempo yo vi una conferencia de un investigador que hablaba sobre el antropoceno, deben haber escuchado mencionar ustedes el antropoceno, y hablaba que justamente en una proyección a 100 años, él visualizaba un aumento enorme de la actividad, de posición y capacidad bioconstructiva de las comunidades microbiales a nivel mundial. Y de hecho el tipo era bastante pesimista y decía, él esperaba una extinción masiva y casi total de macrovertebrados para los próximos 150 años. ¿Sí? Así que buena suerte para las generaciones venideras. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos. Espero no haber hecho mucho lío, que hayamos visto la tendencia macroevolutiva general. De todas formas, ustedes tienen estos libros para ver eso, aunque, bueno, el tema está un poquito disperso. Me olvidé de poner uno. Lo agradezco. Ustedes tienen el Benton y Harper, que siempre se lo recomiendo, el Camacho y Longobuco, donde esto está un poquito más disperso, y hay otro libro que se llama Paleobiología 2, que es un poco complicado de leer, está en inglés, además es un poco complicado de leer, pero toca de manera bastante más certera esta cuestión de la evolución de las comunidades arrecifales a lo largo del Paleozoico. Y después, esto es medio mentiroso lo que lo voy a poner acá, pero sí estaría bueno que empiecen a verlo, esta página web, que si ustedes la ven, no quiero cierto que ya dejé de presentar esa pantalla nada más. Si ustedes, ahora les muestro, esperen que la abra la página. Ahora sí, les comparto. Es más fácil compartir toda la pantalla. Fíjense, si ustedes ponen el enlace que yo les voy a dejar con la clase, y se van, ahí se encuentran con esta página, que es del Smithsonian, obviamente está en inglés, pero bueno, pueden poner traducir, no sé qué tan bien lo traducirá, y si ustedes hacen un paneo, se van a encontrar con diferentes, que serían con los grandes eventos que moldearon la evolución de las faunas marinas a lo largo del Fanerozoico, medio que se mete poco para mi gusto con los arrecifes, pero en algún momento los toca, entonces sería bueno que lo vean, pero fíjense que habla de los trilobites,
habla de la vida durante el Paleozoico, después habla de la revolución marina del Mesozoico, de lo que pasa en el Cenozoico, etcétera, etcétera, etcétera. Es interesante la página para que la vean y tiene dibujitos lindos, ¿sí? Tiene dibujitos lindos. Así que eso se lo recomiendo. ¿Mm? Bueno, ¿alguna pregunta, comentario, duda, crítica, perspectiva a futuro, reflexión? Nada, muy bien. No, muy buena la clase, profe. Bueno, me alegro. Muchas gracias. Me alegro que les haya gustado. Carito, más o menos. No, es increíble. Y lo que pasa es que en práctico se ven cosas tan acotadas. Bueno, pero es que el práctico refuerza otro tipo de Claro, cosas. por supuesto. Se entiende, se entiende. ¿Mm? Bueno, a ver, perdón. A ver, los avisos parroquiales. Empezamos. Dale. Faltan anotarse en la segunda comisión del viernes 3 o 4 chicos, no me acuerdo. Dos Dos. personas. Sí, vamos, a quedar 11, 12, así que... No, 12, 10 vamos a quedar. Bueno, si alguno de la primera se quiere pasar a la segunda, también puede ser. ¿Qué otra cosa? Los evaluativos, el evaluativo no se olviden que es el otro miércoles, ahí le subimos de nuevo la hoja de ruta, que ayer viene hecho una consulta de una de las chicas que estaba desactualizada, ahora ya está actualizada de nuevo. ¿Y algo más? ¿Sabes que estoy viendo que en la comisión 1 quedó 14 personas? ¿Por qué pueden seguir anotándose? Alguien, sí. Esperen que no. Yo estoy en el campus, Sergio, ahora. No sé por qué no podrás entrar. No se anoten más en la primera, chicos. Sí, la idea es que estemos más distribuidos, justamente para no estar todos amontonados. La idea era que tengamos 11 en cada comisión. Así que si llegan a tener 3 voluntarios de la comisión 1 para pasarse, nos avisan y los cambiamos. ¿Puede ser? Sí, de todas maneras era hasta 12. No sé qué pasó. Ahora trato de volver a configurar. Sí, igual ya hay que, para no lo hagamos aleatorio nosotras, si algunos pueden pasarse, por favor, en vez de las 5, ir a las 6:30. Profe, ¿qué diríamos? Víctor, no se te escucha. Sí, se escucha medio mal. ¿Qué veríamos el viernes? El viernes van a ver todos los materiales de paleobotánica y bueno, y en lo posible lo que se pueda ver del práctico 1, de tipos de fosilización, de procesos. Gracias. No hay voluntarios para cambiarse de comisión, porque si no, los últimos que se anotaron los tendremos que pasar a la comisión 2, chicos. De prepo, digamos. Sí, los últimos. Sí, nos queda No queda otro. Sí, porque está limitado ahí, si vas al seteo de la encuesta, está hasta 11. No, y ayer me aparecía lleno a los 12, por eso no sé por qué se pudieron anotar hoy. Bien. Es raro, pero bueno. ¿Y qué otra cosa? Bueno, nada. Bueno, María, los últimos... perdón, bien, ahí sí. que María Vicente está diciendo que se puede cambiar, bueno. Buenísimo. No sé si se puede cambiar ella del aula o no. Ahí la cambio, ya la cambié. ¿Algo más? Y bueno, aunque sea uno más, si uno más se quiere pasar, se los agradecemos.
Si no, el último pasará a las 6:30. ¿Cómo era el último que dará? Y bueno, no sé, ya le ponemos igual el aviso en el aula, terminamos las comisiones y le ponemos el aviso para el evaluativo del próximo miércoles, ¿sí? Y nada más. Qué lindo, che, que tengan presenciales. Sería un verdadero privilegio para mí verles las caras. Sí, igual no lo vamos a ver mucho con los barbijos, pero Es cierto. nunca sabremos qué cara tiene. Ayer o el lunes, no sé, he visto por primera vez a dos alumnas el año pasado. No tenía idea que una era alta y la otra era más bajita. Una era tan alta en realidad, me ha sorprendido. Bien. Bueno, Bueno, si no hay más anuncios, si nadie tiene ningún comentario ni nada, bueno, nos retiramos. ¿Sí? Profe, la calificación de la línea del tiempo. ahora la estamos poniendo visible. Ahí Bien. pueden ver en 5 segundos ya Bien, tus gracias. notas. Los chicos que tengan para rehacer tienen una semana, ¿sí? Así que Y pregunten cualquier cosa, si quieren veanla ahora y la charlamos el viernes, o pregunten por los foros, ¿sí? Bien, gracias. bueno, nos vemos, gente. Hasta el viernes. Hasta luego. Ya, profe. Hasta luego, profe. Chao, chicos. Mariano, ¿estás ahí?